millonario se hace pasar por mendigo y una mujer pobre comparte su única comida con él. Lo que ocurrió después te emocionará. Leonardo Albuquerque estaba sentado en su lujosa oficina, rodeado de paredes de vidrio que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Desde el piso más alto del edificio que llevaba el nombre de su familia, podía observar las calles repletas de automóviles y las luces de las tiendas que comenzaban a encenderse al caer la tarde. A pesar de la majestuosidad del lugar, su mente estaba distante, atrapada en un vacío difícil de describir. Desde la muerte de su padre, hacía poco más de un año, la sensación de inutilidad se había instalado en su pecho. Aunque su fortuna se había multiplicado tras heredar el control absoluto del imperio familiar, no podía evitar preguntarse, ¿todo esto valía realmente algo? En el centro del escritorio había un diario de cuero que pertenecía a su padre. Leonardo no solía leerlo, pero esa tarde, en medio de su desesperación por encontrar algún sentido, lo abrió. En una de las páginas había una frase subrayada con esmero: para entender el verdadero significado de la vida, uno debe mirar más allá de sus privilegios. Las palabras lo golpearon como un rayo. ¿Había logrado él, con todo su dinero y poder, mirar más allá de su propio mundo? Esa pregunta quedó grabada en su mente, mientras cerraba el diario con un suspiro profundo. Esa noche, Leonardo regresó a su mansión. El eco de sus pasos resonaba en los pasillos vacíos, llenos de muebles caros que no lograban llenar el vacío emocional que sentía. Encendió la televisión y comenzó a cambiar de canales sin prestar mucha atención hasta que un reportaje captó su interés. En la pantalla aparecían imágenes de personas sin hogar viviendo en condiciones miserables. Una madre sostenía a su bebé envuelto en mantas sucias, mientras un hombre mayor hablaba sobre cómo había terminado en la calle después de perder su empleo y su familia. Leonardo se quedó inmóvil, observando la pantalla como si fuera la primera vez que veía algo así. La realidad que mostraban esas imágenes era tan lejana a la suya que le resultaba casi irreal. «Quiero saber cómo es realmente vivir así», murmuró para sí mismo. La idea parecía absurda, pero al mismo tiempo lo atraía como una forma de encontrar respuestas que hasta ahora había ignorado. Al día siguiente, Leonardo comenzó a planificar su inmersión en ese mundo desconocido. Encontró ropa vieja en el almacén de su mansión, eligió unas botas desgastadas que no había usado en años y se dejó crecer la barba para lucir desaliñado. Durante días, evitó a sus empleados para que no hicieran preguntas. Finalmente, una mañana temprano, tomó un auto común, sin chofer ni escolta, y se dirigió al centro de la ciudad. Allí, dejó el vehículo en un estacionamiento y empezó a caminar. Cada paso lo alejaba más de su vida habitual y lo acercaba a algo que no podía definir, pero que sentía necesario explorar. Las primeras horas fueron un choque de realidad. Leonardo caminó sin rumbo, observando cómo la gente pasaba apresurada, sin detenerse a mirar a su alrededor. Con el paso del tiempo, comenzó a sentir hambre y cansancio. Su estómago rugía, y el olor de la comida que salía de los restaurantes cercanos era casi insoportable. Decidió sentarse en un banco en un parque cercano, tratando de ignorar el dolor que crecía en su interior. Esa noche, Leonardo encontró refugio bajo un puente, junto a un grupo de personas sin hogar que se calentaban alrededor de un fuego improvisado. Uno de ellos, un anciano con el rostro arrugado y manos ásperas, le ofreció un trozo de pan duro. «No llena mucho, pero ayuda a seguir», dijo con una sonrisa cansada. Leonardo aceptó el pan con gratitud, dándose cuenta de que nunca había sentido tanta humildad. Por primera vez, experimentaba lo que significaba depender de la bondad de un extraño. El frío de la noche era implacable, y el banco donde intentó dormir le pareció la superficie más incómoda del mundo. Apenas logró conciliar el sueño, y cuando lo hizo, las historias de las personas que lo rodeaban lo despertaban constantemente. Hablaban de pérdidas, de enfermedades, de sueños rotos. Leonardo comprendió que hasta ese momento había vivido aislado de una realidad que millones de personas enfrentaban todos los días. La culpa comenzó a crecer en su interior, mezclada con una extraña necesidad de entender más. Al amanecer, Leonardo se puso de pie y comenzó a caminar de nuevo. Pasó frente a vitrinas de tiendas elegantes, donde recordaba haber comprado ropa y joyas que ahora le parecían insignificantes. Nadie lo miraba. Era invisible para las multitudes. En un momento,
se detuvo frente a una ventana iluminada de un edificio modesto. Desde allí, pudo ver a una mujer acariciando el cabello de un niño pequeño. La escena, tan sencilla pero tan llena de calidez, lo hizo quedarse inmóvil. La mujer, que parecía agotada por el trabajo, le sonrió al niño antes de apagar la luz. Leonardo sintió una punzada en el pecho. Esa conexión humana, tan genuina, contrastaba con todo lo que él había conocido. Se sentó en una esquina cercana, abrazando su saco de dormir y observando las luces de las ventanas apagarse una a una. En ese momento, no lo sabía, pero estaba más cerca de descubrir el propósito que había buscado durante tanto tiempo. Marina caminaba apresurada por las calles, con una bolsa de pan bajo el brazo y el cansancio reflejado en su rostro. Había salido de su segundo turno como limpiadora en una pequeña cafetería del centro y ahora se dirigía a casa. Su jornada comenzaba antes del amanecer y terminaba bien entrada la noche, dejando poco tiempo para ella misma. Pero nada de eso importaba. Su prioridad era Pedro, su hijo de 7 años, quien la esperaba con ansias en su pequeño apartamento. El edificio donde vivían era viejo, con paredes descascaradas y luces que parpadeaban en los pasillos. Marina subió las escaleras cargando no solo la bolsa de pan, sino también el peso de las deudas que amenazaban con dejarlos en la calle. El alquiler estaba atrasado por 2 meses y su casero, un hombre impaciente y malhumorado, ya había dejado una nota en su puerta advirtiéndole que el tiempo se agotaba. Cuando abrió la puerta, Pedro corrió hacia ella con una sonrisa brillante. Sostenía un cuaderno en sus manos. «Mamá, mira lo que dibujé hoy en la escuela». Marina dejó la bolsa en la mesa y se agachó para mirarlo. En la hoja había dibujado una casa grande con un jardín lleno de flores y un perro corriendo por el césped. «¿Te gusta?», preguntó Pedro con entusiasmo. «Es hermoso, mi amor», respondió ella acariciándole el cabello. «¿Qué más dibujaste?». Pedro sonrió tímidamente y sacó otra hoja. Esta mostraba a 2 figuras de pie frente a la casa, una mujer y un niño. «¿Somos nosotros?», preguntó Marina, sintiendo un nudo en la garganta. «Sí, algún día viviremos en una casa así, ¿verdad, mamá?», dijo Pedro con ojos llenos de esperanza. Marina le devolvió la sonrisa, aunque por dentro sentía un dolor punzante. «Claro que sí, Pedro, algún día». Después de cenar un poco de pan con café, todo lo que tenían esa noche, Pedro se quedó dormido en el pequeño colchón que compartían. Marina salió al balcón, buscando un momento de tranquilidad. Desde allí podía ver las luces de los edificios más altos de la ciudad, donde vivían personas que jamás conocerían las dificultades que enfrentaba cada día. La brisa nocturna acariciaba su rostro, pero no era suficiente para calmar sus pensamientos. Mañana sería otro día de trabajo agotador, y las deudas seguirían acumulándose. Mientras Marina estaba perdida en sus pensamientos, Leonardo pasaba cerca del edificio. Había caminado durante horas sin rumbo fijo, intentando entender el peso de la vida en las calles. Su estómago rugía, pero lo ignoró, enfocado en encontrar un lugar donde pasar la noche. Al mirar hacia arriba, vio una luz tenue proveniente del balcón donde Marina estaba de pie. La mujer parecía cansada, pero había algo en su postura que irradiaba fuerza y determinación. Leonardo se quedó observándola desde la distancia, intrigado por lo que esa figura solitaria podía estar enfrentando. Se sentó en una esquina cercana, abrazando su saco de dormir, mientras trataba de conciliar el sueño, pero su mente seguía volviendo a la imagen de esa mujer. Había algo en ella que lo conmovía, algo que no podía explicar. Aunque no lo sabía aún, ese momento marcaría el comienzo de un cambio profundo en su vida. Al día siguiente, Marina despertó temprano, como siempre, para preparar a Pedro para la escuela. Le alistó su uniforme limpio, una tarea nada fácil, dado que solo tenía 2 mudas para la semana, y le preparó un simple desayuno. Pedro, ajeno a las dificultades de su madre, comió alegremente mientras hablaba sobre su clase de ciencias. Marina lo escuchaba atentamente, disfrutando esos pequeños momentos antes de que la rutina del día la absorbiera por completo. Mientras tanto, Leonardo continuaba vagando por las calles, observando con otros ojos la ciudad que antes solo veía desde las alturas de su oficina. Cada rostro, cada esquina, le contaban historias que nunca había imaginado. Se preguntaba cuánto tiempo más podría soportar esa vida sin rendirse, pero algo dentro de él le decía que debía seguir.
Cuando pasó nuevamente por el edificio donde había visto a Marina, decidió quedarse cerca, impulsado por una curiosidad que no lograba comprender del todo. Esa tarde, Marina regresó a casa después de su primer turno, agotada y cargando un paquete de alimentos básicos que había comprado con el poco dinero que le quedaba. Mientras subía las escaleras, encontró una nota nueva en su puerta. El casero le daba un ultimátum. Debía pagar el alquiler en 3 días o enfrentarse al desalojo. Marina sintió que el mundo se derrumbaba sobre sus hombros, pero no podía permitirse llorar. Pedro necesitaba que ella fuera fuerte. Leonardo, sentado en una banca frente al edificio, vio cómo la mujer leía la nota y luego entraba al apartamento. Aunque no conocía los detalles, intuía que estaba enfrentando algo difícil. Por primera vez, sintió la necesidad de intervenir, de hacer algo por alguien más. Quizás, pensó, esa mujer era la clave para encontrar un propósito en su propia vida vacía. Leonardo pasó gran parte de la noche despierto, sentado en la misma banca frente al edificio donde había visto a Marina. Las horas transcurrían lentas y el aire fresco de la madrugada le hacía estremecer el cuerpo, pero su mente estaba ocupada en otra cosa. Esa mujer. No podía olvidar la expresión en su rostro cuando había leído la nota en la puerta de su apartamento. Había algo en su mirada, una mezcla de agotamiento y determinación que lo intrigaba profundamente. Cuando amaneció, Leonardo se puso de pie, sacudiéndose el frío de los huesos y comenzó a caminar por las calles cercanas. Necesitaba encontrar algo para comer, pero más que eso, sentía un impulso inexplicable por conocer más sobre esa mujer y el niño que había visto a través de la ventana. En su mente, se justificaba diciendo que estaba intentando entender cómo vivían las personas en su situación, pero en el fondo sabía que había algo más. Marina, mientras tanto, comenzaba su rutina diaria. Después de dejar a Pedro en la escuela, se dirigió al centro de la ciudad para trabajar en la cafetería donde limpiaba mesas y pisos desde hacía varios años. Era un trabajo duro y mal pagado, pero le permitía ganar lo suficiente para mantener a su hijo alimentado. A veces, mientras fregaba el suelo o recogía los platos que los clientes dejaban con desgano, se preguntaba si algún día lograría algo mejor. Pero esos pensamientos no duraban mucho. Sabía que lamentarse no pagaría el alquiler. Cerca del mediodía, mientras Marina limpiaba una de las mesas junto a la ventana, vio a un hombre con ropa desgastada sentado en la acera frente a la cafetería. Su aspecto era descuidado y tenía el cabello desordenado. No lo reconoció, pero ese hombre era Leonardo, que había estado observándola en silencio desde que había llegado al lugar. Había seguido sus pasos desde su apartamento, curioso por ver cómo era su día a día. Cuando Marina salió a tirar la basura detrás del local, Leonardo aprovechó para acercarse. «Disculpe, ¿tendría algo de comida que pueda darme?», preguntó con voz temblorosa. Marina lo miró con sorpresa. No esperaba encontrarse con alguien en esa situación fuera del trabajo. «No tengo mucho, pero puedo darte lo que sobró de mi almuerzo», respondió sacando un pequeño trozo de pan de una bolsa que llevaba consigo. Se lo entregó sin dudarlo, recordando que su madre siempre le decía que uno debía compartir lo poco que tenía, porque nunca sabía cuándo necesitaría la ayuda de otros. «Gracias de verdad», dijo Leonardo aceptando el pan con manos temblorosas. Marina lo observó por un momento antes de volver a entrar al local. Había algo extraño en aquel hombre. Su manera de hablar y sus modales no parecían los de alguien que llevaba mucho tiempo en la calle, pero decidió no hacer preguntas. Cada persona tenía su historia, y no siempre era fácil contarla. Leonardo, por su parte, se sintió profundamente conmovido por el gesto de Marina. A pesar de sus propios problemas, ella había estado dispuesta a ayudarlo, aunque fuera con un pedazo de pan. Mientras masticaba lentamente, se prometió a sí mismo que encontraría la manera de retribuir ese acto de bondad. Esa tarde, Leonardo decidió seguir a Marina nuevamente, esta vez con más discreción. La vio regresar a su apartamento después de recoger a Pedro en la escuela. Desde una distancia segura, observó cómo los dos entraban al edificio y desaparecían tras la puerta. Algo en esa pequeña familia le hablaba de una fuerza y un amor que él no había conocido en su vida. Esa noche, mientras Marina ayudaba a Pedro con sus tareas escolares, Leonardo estaba sentado en la acera frente al edificio, reflexionando sobre lo que había presenciado durante el día. La relación entre Marina y Pedro lo hacía pensar en su propia infancia, en los momentos fugaces de ternura
que había compartido con su madre antes de que ésta falleciera. Se dio cuenta de que, a pesar de toda su riqueza, le faltaba lo más importante, una conexión genuina con otros seres humanos. A medida que pasaban los días, Leonardo comenzó a acercarse más a Marina y a Pedro, aunque siempre manteniendo su apariencia de mendigo. Marina lo veía a menudo cerca de la cafetería o en las calles alrededor de su casa, y aunque al principio le resultaba extraño, con el tiempo empezó a acostumbrarse a su presencia. Incluso Pedro, con su curiosidad infantil, se acercó a él un día cuando lo vio sentado cerca del edificio. «¿Por qué siempre estás aquí?», le preguntó el niño con ojos grandes y curiosos. Leonardo sonrió débilmente. «Me gusta este lugar, se siente tranquilo». Pedro asintió, satisfecho con la respuesta, y volvió corriendo hacia su madre, que lo estaba llamando desde el balcón. Esa interacción breve, pero significativa, fue un punto de inflexión para Leonardo. Por primera vez, sintió que estaba empezando a formar un vínculo, aunque fuera pequeño, con esa familia. Sin embargo, también sabía que no podía seguir observando desde la distancia para siempre. Si realmente quería ayudar a Marina, tendría que tomar medidas más concretas. Y así, Leonardo comenzó a idear un plan para cambiar la vida de Marina y Pedro, aunque todavía no sabía cómo hacerlo sin revelar quién era en realidad. Marina se levantó temprano como cada mañana, antes de que el sol despuntara en el horizonte. El cansancio pesaba en sus hombros, pero su mente estaba llena de preocupación. La nota del casero seguía clavada en su mente, recordándole que solo le quedaban 3 días para reunir el dinero del alquiler. A pesar de todo, no dejó que Pedro lo notara. Mientras preparaba un desayuno sencillo con los pocos ingredientes que le quedaban, forzó una sonrisa para transmitirle tranquilidad a su hijo. «¿Qué quieres desayunar hoy, campeón?», preguntó ocultando su agotamiento. Pedro, todavía medio dormido, se frotó los ojos antes de responder. «¿Tenemos pan con mantequilla?». Marina asintió mientras sacaba el último trozo de pan y lo partía en 2 para que ambos pudieran comer. Pedro lo aceptó con entusiasmo, ajeno al sacrificio de su madre. Mientras comía, hablaba animadamente sobre un proyecto escolar que debía presentar. «Mamá, ¿crees que podré ser científico cuando sea grande?», preguntó con los ojos brillantes. «Claro que sí, Pedro. Puedes ser lo que quieras siempre y cuando trabajes duro y nunca dejes de soñar», respondió Marina, mientras su corazón se apretaba al pensar en las limitaciones que enfrentaban. Después de dejar a Pedro en la escuela, Marina caminó hacia la cafetería donde trabajaba. Sin embargo, su mente estaba llena de incertidumbre. Sabía que con los turnos actuales no podría pagar el alquiler a tiempo. Mientras limpiaba mesas y servía café a los clientes, no podía evitar sentirse atrapada en un ciclo del cual parecía imposible salir. Leonardo, por su parte, había pasado la mañana observando desde un rincón discreto. A pesar de mantener su disfraz de mendigo, ya no se sentía un simple espectador de la vida de Marina. Algo en él lo empujaba a involucrarse. La había seguido hasta la cafetería y una vez más fue testigo de su arduo trabajo. Cada vez que ella atendía a un cliente con una sonrisa, aunque estuviera agotada, Leonardo sentía una mezcla de admiración y tristeza. Por la tarde, Marina volvió a casa con Pedro, cargando una bolsa con alimentos básicos que había logrado comprar después de reservar lo mínimo necesario para el alquiler. En el camino, Pedro se detuvo frente a una tienda de juguetes y señaló un carrito rojo que estaba en la vitrina. «Mira, mamá, es como el que vi en la televisión. ¿Crees que algún día podré tener uno así?». Marina lo miró con ternura, pero también con el corazón encogido. «Claro que sí, mi amor. Solo debemos esperar un poco». Aunque Pedro pareció satisfecho con la respuesta, Marina sintió una punzada de culpa. Sabía que era poco probable que pudiera cumplir esa promesa pronto. Esa noche, mientras Pedro dormía, Marina se sentó en la pequeña mesa de la cocina para revisar sus cuentas. Cada cifra en su libreta parecía un recordatorio de su situación. Los ingresos no eran suficientes para cubrir las necesidades básicas, y mucho menos para pagar el alquiler atrasado. Desesperada, se llevó las manos al rostro, dejando que unas pocas lágrimas cayeran. Pero antes de hundirse en la desesperación, respiró hondo y se recordó a sí misma que debía mantenerse fuerte por Pedro. Mientras tanto, Leonardo estaba sentado en la acera frente al edificio, mirando la ventana iluminada del apartamento de Marina. Había algo profundamente humano en observar esa pequeña luz
en medio de la oscuridad. Aunque todavía no había ideado un plan concreto, sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. Esa misma noche, recordó una conversación que había tenido años atrás con su padre. Habían hablado sobre el poder del dinero no solo para acumular riquezas, sino para cambiar vidas. El dinero no tiene valor si no se utiliza para algo significativo, le había dicho su padre. Esas palabras resonaron en su mente, como un llamado a la acción. Al día siguiente, Leonardo decidió dar el primer paso. Se acercó a un conocido en el sector empresarial, un hombre llamado Marcelo, quien dirigía una compañía mediana que a menudo contrataba personal para limpieza y mantenimiento. A pesar de su aspecto desaliñado, Leonardo logró concertar una reunión con Marcelo utilizando su verdadera identidad, pero le pidió discreción. «Necesito que contrates a una mujer para tu equipo de limpieza», le explicó Leonardo. «Es trabajadora y responsable, pero necesita estabilidad. No quiero que sepa que yo estoy detrás de esto». Marcelo, aunque sorprendido, accedió a la petición. Leonardo proporcionó la información básica sobre Marina y le pidió que fuera contactada lo antes posible. Sabía que este sería solo el primer paso para intentar mejorar su situación. 2 días después, mientras Marina trabajaba en la cafetería, recibió una llamada inesperada. Era una oferta de empleo en una empresa que buscaba personal para limpieza, con un salario mejor que el que ella ganaba actualmente. Al principio, Marina pensó que debía ser un error, pero cuando confirmaron que la oferta era legítima, aceptó con cierta desconfianza. Esa noche, mientras cenaba con Pedro, le contó sobre la llamada. «Tal vez las cosas estén empezando a mejorar, Pedro», dijo con una sonrisa. Aunque no lo mencionó, todavía tenía dudas sobre cómo había surgido esa oportunidad. Desde la acera de enfrente, Leonardo observaba cómo la luz del apartamento de Marina se apagaba poco a poco. Sentía una leve satisfacción al saber que había dado el primer paso para ayudarla. Sin embargo, también sabía que el camino apenas comenzaba y que las cosas no serían tan simples como esperaba. Marina no podía dejar de pensar en la extraña llamada que había recibido el día anterior. Aunque la oferta de trabajo sonaba demasiado buena para ser verdad, no tenía motivos para rechazarla. Esa mañana, después de dejar a Pedro en la escuela, se dirigió a la dirección que le habían dado. Era un edificio moderno en el centro de la ciudad, mucho más imponente que cualquier lugar donde hubiera trabajado antes. Al llegar, un hombre llamado Marcelo la recibió en la recepción. Era educado y amigable, lo que la hizo sentir más tranquila. Marcelo le explicó los detalles del trabajo: un turno fijo de 8 horas, un salario mejor que el de la cafetería y beneficios que nunca había tenido antes, como seguro médico y días de descanso. Marina, aunque sorprendida, aceptó de inmediato. «Bienvenida al equipo, Marina. Estoy seguro de que harás un gran trabajo», dijo Marcelo mientras le estrechaba la mano. Marina salió del edificio con una sensación de alivio que hacía tiempo no experimentaba. Tal vez, pensó, las cosas finalmente estaban empezando a mejorar. Mientras tanto, Leonardo, que había estado esperando cerca del edificio, observó a Marina salir con una sonrisa en el rostro. Sentía una satisfacción que no había experimentado en años. Aunque ella no lo supiera, su vida ya estaba comenzando a cambiar. Sin embargo, sabía que este era solo el comienzo de su plan. Esa noche, mientras cenaba con Pedro, Marina le contó sobre el nuevo trabajo. «Ahora tendremos más tiempo juntos y tal vez podamos ahorrar para algunas cosas que necesitamos», le dijo, tratando de ocultar su emoción. Pedro, siempre optimista, respondió: «¿Eso significa que podemos comprar una bicicleta algún día?». Marina rió y le revolvió el cabello. «Tal vez, pero primero debemos asegurarnos de que tengamos todo lo que necesitamos en casa». En los días siguientes, Marina comenzó su nuevo trabajo. Aunque las tareas eran similares a las que había realizado antes, las condiciones eran mucho mejores. Los supervisores la trataban con respeto, y sus compañeros, aunque reservados al principio, pronto la aceptaron como parte del equipo. Sin embargo, Marina no podía evitar preguntarse cómo había conseguido esa oportunidad. Nunca había enviado su currículum a esa empresa, y el momento en que recibió la llamada era sospechosamente conveniente. Leonardo, mientras tanto, continuaba siguiendo de cerca a Marina y a Pedro. Cada día se sentía más involucrado en sus vidas, aunque mantenía su distancia. Había algo en esa pequeña familia que lo hacía reflexionar sobre su propia vida.
Pensaba en los años que había pasado persiguiendo riqueza y éxito, ignorando las conexiones humanas que realmente importaban. Un día, mientras Marina caminaba hacia casa después del trabajo, vio a Leonardo sentado en una esquina cercana. A pesar de su aspecto descuidado, había algo familiar en él. Durante las últimas semanas, lo había visto en varias ocasiones cerca de su edificio, y aunque al principio no le había dado importancia, ahora empezaba a preguntarse quién era realmente. «Hola», dijo Marina deteniéndose frente a él. Leonardo levantó la mirada, sorprendido de que le hablara. «Hola», respondió intentando ocultar su nerviosismo. «Te he visto por aquí varias veces. ¿Vives en esta zona?», preguntó Marina con curiosidad. Leonardo pensó rápidamente en una respuesta. «No realmente, solo estoy buscando un lugar tranquilo donde pueda descansar». Marina lo miró por un momento antes de asentir. «Bueno, si necesitas algo de comida o agua, puedo traerte algo». «Gracias, pero estoy bien por ahora», dijo Leonardo, aunque por dentro se sentía profundamente conmovido por su amabilidad. A medida que los días pasaban, Marina comenzó a notar pequeños cambios en su vida. Con su nuevo empleo, pudo pagar el alquiler atrasado y hasta comprar algunos alimentos que antes no podía permitirse. Pedro estaba emocionado de tener leche fresca en el desayuno, y Marina sintió un alivio que no había experimentado en mucho tiempo. Sin embargo, la duda sobre cómo había conseguido ese trabajo seguía rondando en su mente. Una tarde, mientras organizaba papeles en su escritorio de trabajo, encontró un documento que llevaba el sello de la empresa. Al mirarlo con más detalle, notó un nombre que le resultaba familiar: Leonardo Albuquerque, que era un nombre que había leído en las noticias, relacionado con un poderoso empresario. Aunque no entendía del todo la conexión, algo le decía que ese nombre era importante. Por otro lado, Leonardo observaba con cautela cómo Marina comenzaba a estabilizarse. Se sentía satisfecho al ver que su intervención estaba dando frutos, pero también sabía que debía ser cuidadoso. Marina era una mujer inteligente y no quería arriesgarse a que descubriera su identidad antes de que estuviera listo para revelarla. Esa noche, mientras Marina estaba sentada en el balcón disfrutando del aire fresco, Pedro se acercó y le mostró otro de sus dibujos. Esta vez había dibujado a 3 personas: él, su mamá y un hombre desconocido que sostenía su mano. «¿Quién es este, Pedro?», preguntó Marina señalando la figura masculina. «Es el hombre que siempre veo cerca de casa. Creo que es nuestro amigo, ¿no?», respondió Pedro con una sonrisa inocente. Marina sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. Miró hacia la calle, pero no vio a nadie. Sin embargo, algo en su interior le decía que ese hombre no estaba ahí por casualidad. Los días comenzaron a transcurrir con una calma inusual para Marina. Su nuevo empleo le brindaba algo de estabilidad, suficiente para cubrir las necesidades básicas de Pedro y mantener al casero tranquilo. Por primera vez en meses, pudo pagar el alquiler a tiempo y hasta comprar una pequeña caja de lápices de colores para su hijo. Sin embargo, la sensación de que algo extraño estaba ocurriendo no la abandonaba. Ese nombre que había encontrado en los documentos de la empresa, Leonardo Albuquerque, seguía resonando en su mente. Una tarde, mientras regresaba del trabajo, Marina se detuvo en una panadería cercana para comprar un trozo de pan fresco. Era un lujo pequeño, pero significativo para ella y Pedro. Al salir, volvió a encontrarse con el hombre que siempre veía cerca de su edificio. Leonardo, todavía vestido con ropa desgastada y con su aspecto desaliñado. Esta vez, decidió acercarse. «Hola de nuevo», dijo Marina sosteniendo la bolsa de pan en una mano. Leonardo levantó la mirada claramente sorprendido. «Hola, ¿sabes? Mi hijo me preguntó por ti anoche. Dice que te ve a menudo cerca de casa». Leonardo intentó mantener la calma, aunque su corazón latía con fuerza. «Ah, sí, suelo pasar por aquí. Es un lugar tranquilo». Marina lo miró fijamente, como intentando descifrar algo. Había algo en él que no cuadraba con la imagen de un hombre sin hogar. Su forma de hablar era educada, incluso refinada, y aunque su ropa estaba gastada, no tenía el aire desesperado que había visto en otras personas que vivían en la calle. «¿Necesitas ayuda?», preguntó finalmente. Leonardo negó con la cabeza. «No, pero gracias, estoy bien». «Bueno, si alguna vez lo necesitas, no dudes en pedírmelo», dijo Marina con una sonrisa antes de despedirse. Esa breve interacción dejó a ambos pensando. Para Leonardo fue un recordatorio de la bondad de Marina,
una bondad que parecía infinita a pesar de sus propias dificultades. Para ella, fue una confirmación de que ese hombre no era como los demás. Había algo en su mirada, en su postura, que sugería que escondía algo. Esa noche, mientras Marina y Pedro cenaban el pan fresco que había comprado, el niño volvió a mencionar a Leonardo. «Mamá, ¿crees que el señor de la calle tiene una familia?». La pregunta la tomó por sorpresa. Marina dejó su taza de té sobre la mesa y miró a Pedro con ternura. «No lo sé, hijo, pero creo que es alguien que ha pasado por cosas difíciles. Tal vez deberíamos invitarlo a cenar un día», sugirió Pedro con una sonrisa. Marina rió suavemente y le revolvió el cabello. «Eres un buen niño, Pedro, pero no sé si él aceptaría». Mientras tanto, Leonardo estaba sentado en una esquina, reflexionando sobre lo que había sucedido durante el día. Cada vez que hablaba con Marina, sentía que la barrera entre ellos se hacía más pequeña. Sin embargo, también sabía que no podía mantener su fachada de mendigo para siempre. Marina era una mujer perspicaz y eventualmente descubriría que había algo más detrás de su presencia constante. En los días siguientes, Leonardo comenzó a buscar formas más concretas de ayudar a Marina sin revelar su identidad. Contactó a Marcelo nuevamente y le pidió que le asignara tareas más livianas y horarios más flexibles para que pudiera pasar más tiempo con Pedro. Marcelo, aunque intrigado por el interés de Leonardo en esta mujer, aceptó sin hacer preguntas. Mientras tanto, Marina comenzó a notar pequeños cambios en su entorno. En el trabajo, sus supervisores parecían más amables con ella y sus compañeros empezaban a tratarla con más respeto. Aunque agradecía estas mejoras, no podía evitar sentirse inquieta. Todo parecía estar ocurriendo demasiado rápido y no entendía por qué. Un día, mientras Marina limpiaba una oficina en la empresa, encontró otro documento con el nombre de Leonardo Albuquerque. Esta vez, decidió buscar información en Internet. Al escribir su nombre en el navegador, descubrió que se trataba de un reconocido empresario multimillonario. Su foto aparecía en varios artículos, y aunque su aspecto en las imágenes era muy diferente al del hombre que veía en la calle, algo en sus ojos le resultaba familiar. Marina cerró la página de inmediato, sintiendo que había invadido la privacidad de alguien, pero la duda comenzó a crecer en su mente. ¿Podría ser posible que el hombre que veía cerca de su edificio fuera el mismo Leonardo Albuquerque? La idea le parecía absurda, pero no podía descartarla del todo. Esa noche, mientras observaba a Pedro dormido, Marina se sentó en el balcón y dejó que sus pensamientos la invadieran. La brisa fresca le recordaba las noches de su infancia, cuando soñaba con una vida mejor para sí misma. Ahora, su prioridad era asegurarle a Pedro un futuro que ella nunca tuvo. Desde la calle, Leonardo miraba hacia la ventana iluminada del apartamento de Marina. No podía evitar sentir una conexión con ella y con el niño. Había algo en esa familia que le hablaba de cosas que él había perdido hace mucho tiempo: amor, calidez, propósito. Por primera vez en años, sentía que estaba haciendo algo significativo con su vida, aunque fuera desde las sombras. Pero Leonardo también sabía que no podía mantenerse en las sombras para siempre. Si quería ayudar realmente a Marina, eventualmente tendría que enfrentarse a su propio miedo, revelarle quién era y por qué estaba allí. Y con cada día que pasaba, ese momento parecía estar más cerca. La rutina de Marina comenzaba a tomar un ritmo más llevadero con su nuevo empleo. Ahora tenía un horario más fijo y un salario que, aunque no era abundante, le permitía cubrir las necesidades básicas de Pedro y mantener al casero satisfecho. Sin embargo, el pensamiento de aquel hombre misterioso que merodeaba cerca de su hogar y el nombre Leonardo Albuquerque que había encontrado en los documentos de su empresa seguían ocupando un lugar en su mente. Ese día, Marina decidió dar un pequeño paso hacia la comodidad que tanto deseaba para Pedro. Después de recogerlo de la escuela, lo llevó a una pequeña tienda de juguetes en el barrio. Pedro, emocionado, corrió hacia los estantes, mirando cada juguete como si fuera un tesoro. Finalmente, eligió un carrito de plástico rojo no muy grande, pero perfecto para sus juegos. ¿De verdad podemos comprarlo, mamá?, preguntó Pedro, sosteniéndolo con ambas manos. Marina le sonrió. Sí, pero este será un regalo especial, hay que cuidarlo mucho, ¿de acuerdo? Pedro asintió emocionado. Era un momento pequeño pero significativo para ambos. Marina sentía que, por fin,
podía darle a su hijo una pizca de la felicidad que siempre había deseado para él. Leonardo los observaba desde la distancia, siguiendo sus pasos con discreción. Ver a Pedro correr con el carrito y a Marina sonreír mientras lo pagaba le provocó una calidez en el pecho que no había sentido en años. En ese momento, no pudo evitar preguntarse si estaba bien mantenerse al margen de sus vidas, escondiendo quién era en realidad. Sin embargo, sabía que revelar la verdad podría ser un riesgo. Marina podría desconfiar de sus intenciones, y lo último que quería era alejarla. Esa noche, mientras Pedro jugaba con su nuevo carrito en el suelo del pequeño apartamento, Marina decidió hablar con él sobre algo que llevaba días rondando su cabeza. «Pedro, quiero que me prometas algo», dijo mientras se agachaba para estar a su altura. El niño la miró con curiosidad. «¿Qué cosa, mamá?» «Si alguna vez hablas con el hombre que siempre vemos en la calle, quiero que me lo digas. ¿De acuerdo?» Pedro frunció el ceño, confundido. «¿Por qué, mamá? Él parece bueno». «No lo sé, hijo. Solo quiero asegurarme de que estemos seguros», respondió Marina, intentando calmar sus propias dudas. Mientras tanto, Leonardo seguía pasando sus noches cerca del edificio, observando cómo la luz de la ventana de Marina se apagaba cada noche. Pero ahora, más que una simple observación, sentía que sus emociones se involucraban cada vez más. Esa familia pequeña y humilde representaba algo que había perdido hace mucho tiempo, un propósito. Sin embargo, también sentía el peso de su secreto. ¿Cuánto tiempo más podría sostener su fachada sin que Marina descubriera quién era realmente? Al día siguiente, Marina tuvo un encuentro inesperado en su trabajo. Mientras limpiaba una oficina, Marcelo, su jefe directo, se acercó a ella con una sonrisa amable. «Marina, quería agradecerte por tu dedicación. Desde que llegaste, hemos recibido buenos comentarios sobre tu trabajo». «Gracias, señor Marcelo. Hago lo mejor que puedo», respondió ella con humildad. «De hecho, tengo algo que ofrecerte», continuó él. «Estamos considerando darte un pequeño aumento en las próximas semanas. No es mucho, pero creemos que lo mereces». Marina lo miró sorprendida. Esa noticia era más de lo que había esperado. Aceptó con gratitud, pero la duda sobre el origen de tanta generosidad comenzó a crecer en su interior. Por otro lado, Leonardo, satisfecho con los avances que había logrado para mejorar la vida de Marina, decidió que era hora de dar otro paso. Contactó nuevamente a Marcelo y le pidió que se asegurara de que Marina tuviera un poco más de flexibilidad en sus horarios para que pudiera pasar más tiempo con Pedro. Marcelo accedió, aunque cada vez se sentía más intrigado por el interés de Leonardo en esta mujer. Esa tarde, mientras Marina regresaba a casa con Pedro, se encontró con Leonardo una vez más, sentado en su esquina habitual. Pedro, emocionado por su nuevo carrito, corrió hacia él antes de que Marina pudiera detenerlo. «Mira lo que me regaló mi mamá», dijo el niño, mostrándole el juguete con entusiasmo. Leonardo sonrió. «Es un carrito muy bonito. ¿Cómo se llama?» Pedro lo pensó por un momento antes de responder. «Rayo, porque es rápido como un rayo». Marina alcanzó a Pedro rápidamente y lo tomó de la mano, algo nerviosa por la interacción. «Perdón, espero que no lo haya molestado». «Para nada», respondió Leonardo con una sonrisa amable. «Es un buen niño». Marina lo miró durante unos segundos, intentando descifrar algo en su rostro. Había algo en él que le resultaba familiar, pero no lograba identificar qué. Finalmente, asintió con la cabeza y se llevó a Pedro de regreso al apartamento. Esa noche, mientras Marina preparaba la cena, no podía dejar de pensar en el hombre de la esquina. Había algo extraño en él, algo que no encajaba del todo con su apariencia. Decidió que, si lo volvía a ver, intentaría averiguar más sobre quién era y qué hacía siempre cerca de su edificio. Desde la calle, Leonardo observaba la ventana iluminada del apartamento como cada noche. Esta vez, sin embargo, sentía que las cosas estaban a punto de cambiar. El vínculo que había empezado a formar con Marina y Pedro era cada vez más fuerte, pero también sabía que su secreto se hacía más difícil de guardar. Y aunque no lo sabía con certeza, algo dentro de él le decía que pronto llegaría el momento de revelar la verdad. Leonardo despertó temprano, sentado en el banco de un parque cercano al edificio de Marina. El frío de la madrugada se colaba por su ropa desgastada, pero ya se había acostumbrado a esa incomodidad. A medida que el sol comenzaba a iluminar las calles, su mente giraba en torno a la interacción que había tenido con Pedro el día anterior. El niño,
Con su entusiasmo y curiosidad, había comenzado a derribar las barreras que Leonardo había construido a lo largo de los años. Pero era Marina quien lo mantenía cautivo. Cada día que pasaba, sentía más respeto por su fortaleza y dedicación. Esa mañana, Marina también estaba perdida en sus pensamientos. Mientras preparaba el desayuno, no podía dejar de recordar la breve conversación con el hombre que Pedro insistía en llamar nuestro amigo. Había algo en su mirada, una mezcla de tristeza y calidez que la inquietaba. Decidida a no ignorar sus instintos, Marina decidió que, si volvía a verlo, intentaría descubrir más sobre él. Pedro, ajeno a las preocupaciones de su madre, jugaba con su carrito rojo mientras desayunaba. «Mamá, ¿podemos invitar al señor a comer algún día?», preguntó con su habitual curiosidad. Marina le sonrió con ternura, pero respondió con cautela. «Tal vez, hijo, pero primero debemos conocerlo un poco mejor, ¿no crees?». Pedro asintió, satisfecho con la respuesta, mientras Marina terminaba de alistarlo para la escuela. Después de dejar a Pedro, Marina se dirigió a su trabajo como todos los días. Sin embargo, esa mañana su jefe, Marcelo, la llamó a su oficina. Marina, nerviosa, entró con cuidado. «No te preocupes, Marina, no es nada malo», dijo Marcelo con una sonrisa tranquilizadora. «Quería informarte que hemos decidido ajustar tus horarios para que tengas más tiempo libre por las tardes. Sabemos que tienes un hijo pequeño y creemos que esto podría ayudarte». Marina se sorprendió por la amabilidad del gesto. Agradeció sinceramente, aunque una vez más sintió que algo extraño estaba ocurriendo. ¿Por qué la empresa, de repente, parecía tan interesada en ayudarla? Mientras Marina trabajaba, Leonardo se encontraba en su propia misión. Había pasado la mañana revisando el progreso de su plan. Desde las sombras, seguía asegurándose de que la vida de Marina mejorara poco a poco. Sin embargo, sabía que no podía depender únicamente de gestos discretos. Si realmente quería marcar una diferencia, tendría que involucrarse más directamente, aunque eso significara revelar parte de su identidad. Por la tarde, Marina recogió a Pedro de la escuela. Con más tiempo libre gracias a su nuevo horario, decidió llevarlo a un pequeño parque cercano. Era un lugar modesto, con columpios y toboganes algo desgastados, pero para Pedro era un mundo lleno de posibilidades. Mientras el niño corría y jugaba con otros niños, Marina se sentó en una banca, disfrutando de un momento de tranquilidad. Leonardo, quien había estado observándolos desde lejos, decidió acercarse. Se sentó en otra banca no muy lejos y fingió estar descansando. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que Pedro lo notara. «¡Es el señor de la calle!», exclamó Pedro corriendo hacia él con entusiasmo. Marina, sorprendida, se levantó rápidamente para seguirlo. «Hola de nuevo», dijo Marina, algo incómoda cuando llegó junto a Pedro. Leonardo la saludó con una leve inclinación de cabeza. «Hola, espero que no les moleste que esté aquí». «No, para nada», respondió Marina, aunque no podía evitar sentir cierta desconfianza. «¿Te importa si me siento?». Leonardo negó con la cabeza, y Marina se sentó junto a Pedro, que seguía mostrándole su carrito rojo con entusiasmo. A medida que la conversación avanzaba, Marina comenzó a hacerle preguntas más directas. «No quiero ser grosera, pero he notado que siempre estás cerca de esta zona. ¿Tienes algún lugar donde quedarte?». Leonardo, anticipando esa pregunta, respondió con sinceridad parcial. «No tengo un lugar fijo. Prefiero moverme por la ciudad. Es más fácil así». Marina lo observó detenidamente, buscando señales de engaño, pero no encontró nada evidente. Había algo en él que la hacía confiar, aunque no entendía por qué. La conversación se alargó más de lo esperado, y para sorpresa de Leonardo, Marina comenzó a hablar un poco sobre su vida. Le contó sobre Pedro, sobre sus desafíos como madre soltera y sobre cómo había encontrado recientemente un nuevo trabajo que le daba algo de esperanza. Aunque no reveló demasiados detalles, Leonardo escuchaba con atención, sintiéndose aún más conectado con ella. Cuando el sol comenzó a ponerse, Marina decidió que era hora de regresar a casa. Se levantó y tomó la mano de Pedro, quien se despidió de Leonardo con un abrazo repentino que lo dejó sin palabras. Marina también lo miró antes de irse, y por primera vez le ofreció una sonrisa sincera. «Cuídate», dijo antes de marcharse. Esa noche, mientras Marina preparaba la cena, reflexionaba sobre lo que había aprendido de aquel hombre. Aunque seguía sin saber mucho sobre él, algo en su corazón le decía que no era una amenaza. Tal vez, pensó,
Pedro tenía razón en considerarlo un amigo. Desde su esquina habitual, Leonardo observaba la luz de su apartamento. Sentía que había dado un pequeño paso hacia ganar su confianza, pero también sabía que no podía seguir ocultando quién era por mucho tiempo. El momento de la verdad se acercaba, y con él, las consecuencias de sus acciones. Marina despertó esa mañana con una sensación extraña. El encuentro en el parque con aquel hombre, cuya presencia se había vuelto casi habitual en su vida, le dejó muchas preguntas sin respuesta. Mientras preparaba el desayuno para Pedro, trataba de entender por qué sentía curiosidad por alguien que apenas conocía. No podía negar que había algo en él, algo que le transmitía tanto misterio como familiaridad. «¿Hoy iremos otra vez al parque, mamá?», preguntó Pedro mientras jugaba con su carrito rojo en la mesa. «Tal vez más tarde, después de que termine mi trabajo», respondió Marina con una sonrisa. Pedro estaba encantado con la posibilidad de volver a ver a su nuevo amigo. Marina, en cambio, no estaba segura de cómo manejar la creciente interacción entre ellos. Decidió que lo mejor sería concentrarse en su día y no pensar demasiado en ello, al menos por ahora. Mientras tanto, Leonardo también comenzaba su día, pero a diferencia de Marina, él sabía exactamente lo que quería hacer. Sentado en una banca cerca del parque, repasaba mentalmente los pasos que había dado para mejorar la vida de Marina. Hasta ahora, su plan parecía estar funcionando, pero sabía que el tiempo para actuar de forma más directa estaba llegando. Leonardo había pasado las últimas noches reflexionando sobre su próximo movimiento. Había seguido ayudando a Marina desde las sombras, asegurándose de que su empleo fuera estable y sus horarios le permitieran pasar más tiempo con Pedro. Pero a medida que se involucraba más en sus vidas, también sentía el peso de su secreto. ¿Qué sucedería cuando Marina descubriera quién era realmente? Esa tarde, Marina terminó su turno más temprano gracias a los ajustes en su horario. Decidió llevar a Pedro nuevamente al parque, cumpliendo con su promesa. Mientras caminaban, el niño iba corriendo a su lado, emocionado por la posibilidad de encontrarse con su amigo. Como esperaba, Leonardo estaba allí, sentado en la misma banca que la vez anterior. Pedro lo vio de inmediato y corrió hacia él con una sonrisa radiante. «Te lo dije, mamá, sabía que estaría aquí», gritó Pedro, jalando la mano de Marina para acercarla. Leonardo levantó la mirada y sonrió al verlos. Aunque su corazón latía con fuerza, trató de mantener la calma. «Hola otra vez», dijo, inclinando la cabeza en señal de saludo. Marina, todavía algo cautelosa, lo saludó también. «Parece que nos encontramos de nuevo». Pedro comenzó a jugar cerca de ellos, mientras Marina y Leonardo se sentaban en la banca. Por primera vez, la conversación entre ambos fue más fluida. Marina, quizás influenciada por el entorno relajado, se permitió preguntar un poco más. «¿Siempre has vivido así?», preguntó con cuidado, refiriéndose a su aparente situación de calle. Leonardo hizo una pausa antes de responder. «No siempre. Mi vida era diferente antes. Pero las cosas cambian, y a veces uno termina en lugares que nunca imaginó». Marina notó la melancolía en su voz y decidió no presionarlo más. Sin embargo, su respuesta le dejó claro que había mucho más en su historia de lo que él estaba dispuesto a compartir. Mientras Pedro jugaba en el tobogán, Marina miró a Leonardo de reojo. Había algo en su postura, en la forma en que hablaba, que no coincidía con lo que aparentaba ser. Su lenguaje era educado, sus modales refinados. Por un momento, recordó el nombre Leonardo Albuquerque, que había encontrado en los documentos de la empresa. La coincidencia era demasiado grande para ignorarla. Antes de que pudiera decir algo, Pedro regresó corriendo hacia ellos. «¿Puedo traer a Rayo al parque todos los días?», preguntó sosteniendo su carrito rojo en alto. Marina rió suavemente. «Veremos, Pedro. Por ahora disfruta el día». Leonardo observaba a Pedro con una mezcla de alegría y nostalgia. El niño le recordaba una parte de sí mismo que había perdido hacía mucho tiempo. La inocencia, la capacidad de disfrutar de las pequeñas cosas. Cada momento que pasaba con Pedro y Marina reforzaba su deseo de ayudarlos, pero también lo enfrentaba a la verdad. No podía seguir escondiéndose detrás de su disfraz. Cuando el sol comenzó a ponerse, Marina decidió que era hora de regresar a casa. Pedro se despidió de Leonardo con un abrazo entusiasta, mientras Marina lo miraba con una expresión mezcla de gratitud y curiosidad. «Gracias por ser tan amable con Pedro», dijo antes de irse. «No todos los días encontramos personas dispuestas a compartir su tiempo con nosotros».
Leonardo inclinó la cabeza. Es un buen niño y usted hace un gran trabajo. Esa noche, mientras Marina preparaba la cena, las dudas volvieron a invadir su mente. Decidió buscar nuevamente el nombre Leonardo Albuquerque en Internet, esta vez con más detenimiento. Las fotos del empresario aparecían en varios artículos, y aunque su aspecto era más cuidado que el del hombre que había conocido, había algo en sus ojos que no podía ignorar. Por otro lado, Leonardo observaba la luz del apartamento desde la calle. Sabía que su tiempo para permanecer en el anonimato estaba llegando a su fin. No podía seguir interactuando con Marina y Pedro sin que tarde o temprano surgieran preguntas que no pudiera evadir. Decidido, comenzó a pensar en cómo revelarles la verdad. El vínculo que había formado con ellos era demasiado importante para arriesgarlo, pero sabía que también sería inevitable enfrentarse a sus propios temores. Y mientras el silencio de la noche lo envolvía, entendió que el próximo paso no sería fácil, pero era necesario. Marina se despertó al amanecer, inquieta por la creciente duda que la atormentaba. No podía ignorar las coincidencias entre el hombre que veía con frecuencia y el nombre que había encontrado en los documentos de su empresa, Leonardo Albuquerque. Aunque no podía asegurarlo, algo en sus gestos y su manera de hablar le hacía pensar que había una conexión entre ellos. Decidió que debía descubrir la verdad. Mientras tanto, Pedro, ajeno a las preocupaciones de su madre, jugaba con su carrito rojo en el suelo del pequeño apartamento. La inocencia y alegría de su hijo eran el ancla que mantenía a Marina firme. Después de prepararlo para la escuela, se dirigió a su trabajo con una mezcla de determinación y nerviosismo. Leonardo también despertó temprano, aunque su noche había sido corta y llena de pensamientos turbulentos. Sentado en una banca, observaba cómo la ciudad cobraba vida con el movimiento de los transeúntes. Sabía que debía tomar una decisión, revelar su identidad o continuar escondido tras su disfraz. Sin embargo, cada día que pasaba, sentía que mantener el secreto era cada vez más insostenible. En su trabajo, Marina notó un ambiente más tranquilo. Desde que había comenzado a trabajar allí, las cosas parecían fluir a su favor. Horarios más flexibles, compañeros amables y supervisores comprensivos. Aunque agradecía estas mejoras, no podía evitar preguntarse si alguien estaba detrás de todo. «Marina, ¿puedes venir un momento?», llamó Marcelo desde su oficina. Con algo de nerviosismo, Marina se acercó. Marcelo la recibió con una sonrisa cálida. «Quería decirte que estamos muy contentos con tu desempeño. Pensamos en darte una capacitación para que puedas asumir más responsabilidades en el futuro. ¿Te interesaría?». Marina, sorprendida, no supo qué responder de inmediato. Finalmente asintió. «Claro, me encantaría. Gracias por esta oportunidad». «Perfecto. Estaremos en contacto para darte más detalles», respondió Marcelo. Mientras regresaba a sus tareas, Marina no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. Su vida parecía estar cambiando para mejor, pero el repentino giro de los acontecimientos la hacía preguntarse si todo era demasiado bueno para ser verdad. Al final de su jornada, Marina pasó a recoger a Pedro en la escuela. En el camino de regreso a casa, el niño le pidió ir al parque, como habían hecho los últimos días. Aunque estaba cansada, accedió, pensando que tal vez volverían a encontrar a aquel hombre que ocupaba sus pensamientos. Leonardo ya estaba allí, sentado en su banca habitual como si los esperara. Pedro corrió hacia él emocionado. «Sabía que estarías aquí», exclamó el niño mostrando su carrito rojo. Marina lo siguió de cerca, saludando a Leonardo con una ligera inclinación de cabeza. «Hola», dijo Marina, esforzándose por mantener la calma. Leonardo sonrió, aunque sabía que había algo diferente en la forma en que Marina lo miraba. Sentía que su curiosidad crecía con cada encuentro. «¿Cómo están?», preguntó con suavidad. «Estamos bien. Pedro insiste en venir al parque todos los días. Supongo que ya te considera parte de nuestra rutina», respondió Marina intentando sonar casual. Pedro, feliz de tener nuevamente la atención de su amigo, empezó a hablarle sobre sus clases y su nuevo juguete. Mientras tanto, Marina aprovechó el momento para observar a Leonardo más de cerca. Había algo en su postura, en la manera en que se dirigía a Pedro, que no coincidía con la imagen de un hombre sin hogar. «¿Te has dedicado a algo antes?», preguntó Marina de repente, rompiendo el flujo de la conversación. Leonardo dudó por un instante, pero finalmente respondió. «Sí, solía trabajar en negocios, pero la vida dio un giro inesperado y ahora estoy aquí».
Marina frunció el ceño, insatisfecha con la respuesta vaga, pero decidió no presionarlo más por el momento. Sin embargo, su intuición le decía que había mucho más detrás de esa declaración. Cuando el sol comenzó a ponerse, Marina y Pedro se despidieron de Leonardo. Pedro lo abrazó como siempre, mientras Marina lo miraba con una expresión que mezclaba gratitud y suspicacia. «Gracias por ser tan amable con Pedro. De verdad lo aprecio», dijo antes de marcharse. Esa noche, mientras Pedro dormía, Marina encendió su computadora. Esta vez decidió profundizar más en su búsqueda sobre Leonardo Albuquerque. Leyó varios artículos sobre su imperio empresarial, su vida privada y su repentina ausencia de los reflectores. En una de las fotos, vio algo que la dejó helada. Los ojos del hombre en la imagen eran idénticos a los del hombre que veía en el parque. El impacto de esa revelación la dejó sin aliento. ¿Cómo era posible que un empresario multimillonario estuviera viviendo como un mendigo cerca de su casa? ¿Qué lo había llevado a esa situación? Marina cerró la computadora, sintiendo que una verdad importante estaba a punto de salir a la luz. Por otro lado, Leonardo se encontraba en la misma esquina, observando la luz del apartamento de Marina. Sabía que había llegado el momento de ser honesto. No podía seguir escondiéndose detrás de una fachada. La conexión que había formado con Marina y Pedro era demasiado valiosa como para ponerla en riesgo por su miedo a ser descubierto. Decidido, Leonardo empezó a planear cómo revelaría su identidad. Sabía que no sería fácil, pero estaba listo para enfrentar las consecuencias. Lo que no sabía era que Marina ya estaba un paso más cerca de descubrir la verdad por sí misma. Marina se despertó temprano, pero esta vez no con la tranquilidad de otros días. La imagen de la fotografía que había encontrado en internet con esos ojos familiares la había dejado inquieta. Mientras preparaba el desayuno para Pedro, su mente estaba inundada de preguntas. ¿Cómo podía el hombre que siempre estaba en el parque, aquel que parecía vivir en la calle, ser el mismo Leonardo Albuquerque, un multimillonario que controlaba un imperio empresarial? Pedro, por otro lado, estaba despreocupado. Siguió jugando con su carrito rojo mientras desayunaba, ajeno a las tensiones de su madre. «Mamá, ¿podemos ir al parque después de la escuela?», preguntó con entusiasmo. Marina asintió automáticamente, sin prestarle demasiada atención. Sabía que esa tarde tendría que enfrentarse a sus dudas y buscar respuestas. Por otro lado, Leonardo se encontraba sentado en su banca habitual contemplando el amanecer. Había pasado gran parte de la noche planeando cómo revelaría su identidad a Marina. Sabía que era un paso arriesgado, pero sentía que era el momento adecuado. El vínculo que había construido con ella y con Pedro significaba más de lo que había esperado. Sin embargo, también temía su reacción. ¿Lo verían como un manipulador? ¿Se sentirían traicionados? Esa tarde, como era costumbre, Marina y Pedro llegaron al parque. Pedro corrió de inmediato hacia Leonardo con una sonrisa radiante. «Hola, mira, mamá me dejó traer a Rayo otra vez», dijo, mostrándole el carrito. Leonardo sonrió y saludó al niño con amabilidad, pero esta vez notó algo diferente en Marina. Su mirada era más intensa, como si estuviera tratando de descifrarlo. «Hola, Marina», dijo con calma intentando sonar natural. «Hola», respondió ella sentándose junto a él mientras Pedro corría hacia los columpios. Por unos momentos el silencio reinó entre ellos. Marina miraba a Pedro jugar, pero su mente estaba enfocada en el hombre a su lado. Finalmente, rompió el silencio. «He estado pensando mucho en algo», dijo, girándose hacia él. Leonardo la miró con atención, anticipando lo que vendría. «¿Sobre qué?» «Sobre ti. Hay algo en ti que no encaja. Tu manera de hablar, tus gestos. No pareces alguien que haya vivido toda su vida en la calle». Leonardo inhaló profundamente, sabiendo que no podía seguir evadiendo la verdad. «Es cierto, no siempre viví así». «Entonces, ¿por qué estás aquí?», preguntó Marina sin apartar la mirada. Leonardo dudó por un momento, pero decidió que ya no tenía sentido ocultarlo. «Marina, hay algo que debo decirte. Mi nombre es Leonardo, Leonardo Albuquerque». Las palabras cayeron como una piedra en el pecho de Marina. Aunque lo había sospechado, escucharlo de su propia boca la dejó sin palabras. «¿El mismo Leonardo Albuquerque?», preguntó finalmente, intentando confirmar lo que acababa de escuchar. «Sí, soy el mismo». Marina lo miró fijamente, tratando de procesar la revelación. Por un lado sentía que todo tenía sentido. Su manera de hablar, los gestos refinados, incluso las mejoras en su vida laboral parecían encajar ahora. Pero por otro lado,
No podía entender por qué alguien como él estaría viviendo como un mendigo cerca de su casa. «¿Por qué estás aquí entonces?», preguntó, su voz llena de confusión. Leonardo suspiró. «Después de la muerte de mi padre me sentí perdido. Todo lo que había construido con él dejó de tener sentido. Quería entender lo que significaba la vida más allá de mi riqueza y mis privilegios. Por eso decidí salir de mi zona de confort y vivir una experiencia completamente diferente». Marina lo escuchaba con atención, pero aún no estaba segura de qué pensar. «¿Y por qué te acercaste a mí? ¿Por qué a Pedro?». Leonardo bajó la mirada buscando las palabras correctas. «Porque vi algo en ti, Marina. Vi una fuerza, una bondad que me conmovió profundamente. Cuando compartiste tu comida conmigo, fue el primer gesto de humanidad que experimenté desde que dejé mi vida anterior. Y Pedro, él me recordó cómo era yo cuando era niño, lleno de sueños y esperanza». El silencio se instaló entre ellos nuevamente. Marina procesaba sus palabras, tratando de decidir si podía confiar en él. Finalmente, habló. «No sé qué pensar, Leonardo. Todo esto es demasiado». «Lo sé», respondió él con sinceridad. «No espero que confíes en mí de inmediato, pero quería ser honesto contigo. Lo que he hecho por ti, por Pedro, no fue por lástima ni por manipulación. Lo hice porque sentí que era lo correcto». Marina lo miró durante unos segundos antes de levantarse. «Necesito tiempo para pensar en todo esto». Leonardo asintió respetando su decisión. «Tómate el tiempo que necesites». Esa noche, mientras Marina y Pedro regresaban a casa, ella no podía dejar de pensar en lo que había ocurrido. La revelación de Leonardo había sacudido su mundo, pero también la hizo reflexionar sobre las pequeñas cosas que habían cambiado en su vida desde que él apareció. Leonardo, por su parte, se quedó en el parque mirando las luces de la ciudad mientras una sensación de alivio y miedo lo envolvía. Había dado el paso más difícil, pero sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Marina pasó la noche en vela, incapaz de apartar la revelación de Leonardo de su mente. La idea de que aquel hombre amable que compartía momentos con su hijo era en realidad un multimillonario que había decidido vivir como mendigo la inquietaba profundamente. Miró a Pedro mientras dormía, ajeno a las complejidades del mundo adulto. Sabía que tenía que protegerlo, pero también sabía que debía enfrentar sus dudas y buscar claridad. Al día siguiente, Marina intentó mantener su rutina como de costumbre. Se levantó temprano, preparó el desayuno para Pedro y lo llevó a la escuela. Sin embargo, su mente seguía volviendo a la conversación del día anterior. En su trabajo, las palabras de Leonardo resonaban una y otra vez. «Lo hice porque sentí que era lo correcto». ¿Podía confiar en él? Mientras Marina lidiaba con sus pensamientos, Leonardo estaba sentado en su banca habitual. Había pasado la noche reflexionando sobre lo que había sucedido. Aunque se sentía aliviado por haber revelado su identidad, también sabía que ahora dependía de Marina decidir si lo aceptaba o lo rechazaba. Cuando llegó la tarde, Marina recogió a Pedro de la escuela. El niño estaba emocionado hablando sobre un proyecto de arte que había hecho en clase. «Mamá, ¿podemos ir al parque otra vez? Quiero enseñarle mi dibujo a nuestro amigo». Marina dudó por un momento, pero finalmente accedió. Necesitaba enfrentar a Leonardo nuevamente, aunque no estaba segura de lo que diría. Cuando llegaron al parque, Leonardo ya estaba allí como si los estuviera esperando. Pedro corrió hacia él, sosteniendo su dibujo con orgullo. «Mira lo que hice hoy», exclamó mostrando un colorido paisaje de árboles y montañas. Leonardo sonrió mientras examinaba el dibujo. «Es increíble, Pedro. Tienes mucho talento». Pedro se sentó junto a él, comenzando a hablar sobre las ideas que tenía para su próximo proyecto. Marina, mientras tanto, se acercó lentamente, con una mezcla de cautela y determinación. Leonardo levantó la mirada hacia ella y notó la tensión en su rostro. «Hola, Marina», dijo con calma, dejando que ella tomara la iniciativa. «Necesitamos hablar», respondió ella sin rodeos. Leonardo asintió y se levantó, dejando a Pedro entretenido con su dibujo. Se apartaron unos metros, lo suficiente para que el niño no pudiera escucharlos. «Ayer me sorprendiste con tu confesión, Leonardo. No puedo negar que todo esto es difícil de procesar». «Lo entiendo, Marina. No espero que todo tenga sentido de inmediato, pero estoy aquí para responder a tus preguntas, si quieres hacerlas». Marina lo miró fijamente, buscando señales de sinceridad. Finalmente preguntó, «¿Por qué no me dijiste quién eras desde el principio?». Leonardo suspiró, «Porque quería que me conocieras sin prejuicios».
Mi nombre y mi fortuna suelen ser lo primero que la gente ve, y eso cambia cómo me tratan. Quería ser alguien más, alguien que pudiera conectar contigo y con Pedro sin barreras. Marina asintió lentamente, aunque todavía tenía dudas. ¿Y por qué me ayudaste? ¿Qué ganabas con eso? Leonardo la miró directamente a los ojos. No ganaba nada, Marina. Lo hice porque vi en ti algo que me inspiró. Tu fortaleza, tu dedicación a Pedro. Todo eso me recordó lo que realmente importa en la vida. Tú me enseñaste más de lo que crees. Marina sintió que sus palabras eran sinceras, pero aún no podía bajar la guardia del todo. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es tu intención? Leonardo hizo una pausa antes de responder. Mi intención es seguir ayudándote, pero solo si tú me lo permites. No quiero imponerte nada, solo quiero hacer algo significativo, algo que marque la diferencia. El silencio se instaló entre ellos mientras Marina procesaba lo que acababa de escuchar. Aunque todavía tenía reservas, no podía ignorar el impacto positivo que Leonardo había tenido en su vida y en la de Pedro. Decidió que, al menos por ahora, no lo alejaría. Está bien, Leonardo. Podemos seguir adelante, pero quiero que seas honesto conmigo en todo momento. No más secretos. Leonardo asintió, agradecido por su decisión. Lo prometo, Marina, no habrá más secretos. Regresaron junto a Pedro, que seguía concentrado en su dibujo. Al ver a su madre sonreír, el niño exclamó: «Mamá, mira, Leonardo dice que soy un gran artista». Marina le acarició el cabello con ternura. «Eso es porque lo eres, hijo». Esa noche, Marina reflexionó sobre lo que había ocurrido. Aunque aún tenía dudas, decidió darle a Leonardo el beneficio de la duda. Sentía que había algo genuino en él, algo que no estaba relacionado con su dinero o su nombre. Leonardo, por su parte, volvió a su rincón habitual con una sensación de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que había logrado establecer una conexión real, una que no estaba basada en su estatus o riqueza, sino en algo mucho más profundo. Sabía que el camino no sería fácil, pero estaba dispuesto a recorrerlo paso a paso, junto a Marina y Pedro. Los días transcurrieron con un ritmo inesperadamente tranquilo. Marina había decidido mantener a Leonardo en su vida, aunque con cierta cautela. A pesar de su revelación, aún había muchas preguntas que rondaban en su mente. Sin embargo, Pedro estaba encantado con la creciente amistad entre su madre y su amigo del parque. Para él, Leonardo ya formaba parte de su pequeño mundo. Una tarde, Marina volvió más temprano del trabajo, gracias a sus nuevos horarios. Había pasado por la tienda para comprar algunos ingredientes adicionales y decidió preparar una comida más especial para ella y Pedro. Mientras cocinaba, el niño, lleno de emoción, se le acercó. «¿Podemos invitar a Leonardo a cenar?», preguntó de repente. Marina se detuvo un momento, sorprendida por la idea. Miró a su hijo, que la observaba con una mezcla de ilusión y esperanza. «No estoy segura, Pedro. No sé si él querría». «Claro que querría», lo interrumpió Pedro. «Siempre está solo. Podríamos invitarlo, mamá, por favor». Marina suspiró, incapaz de negar el entusiasmo de su hijo. Finalmente asintió. «Está bien, pero solo si él acepta». Esa tarde, antes de que el sol se ocultara, Pedro y Marina salieron al parque. Como siempre, encontraron a Leonardo en su banca habitual. El hombre los saludó con una sonrisa cálida, que parecía más genuina desde que había confesado su verdadera identidad. «Hola, Leonardo», dijo Marina acercándose con Pedro. «Pedro tiene algo que quiere preguntarte». Leonardo miró al niño, quien no tardó en hablar. «Queremos invitarte a cenar. Mamá está cocinando algo delicioso y pensamos que sería más divertido si vienes con nosotros». Leonardo quedó momentáneamente sorprendido por la invitación. Había pasado tanto tiempo evitando entrar en sus vidas de manera más directa que no esperaba ese gesto. Pero la alegría en los ojos de Pedro y la expresión tranquila de Marina lo convencieron. «Me encantaría», respondió con sinceridad. De regreso al apartamento, Marina se sintió un poco nerviosa. No podía evitar preguntarse cómo sería tener a Leonardo, un hombre que había llevado una vida tan distinta, sentado en su modesta mesa. Mientras ella terminaba de cocinar, Pedro mostraba con orgullo su carrito rojo y sus dibujos a Leonardo, quien lo escuchaba con paciencia y genuino interés. Cuando finalmente se sentaron a cenar, la conversación fluyó con naturalidad. Marina y Pedro hablaron de su día, mientras Leonardo escuchaba atentamente, interviniendo de vez en cuando con comentarios que mostraban cuánto valoraba esos pequeños momentos. Para él, esa simple comida, en un apartamento modesto pero lleno de calidez,
era más valiosa que cualquier banquete al que hubiera asistido en su vida anterior. «Esto está delicioso, Marina», dijo Leonardo mientras probaba el estofado que ella había preparado. «Gracias», respondió ella, sintiéndose un poco halagada. «No es nada sofisticado, pero es lo mejor que puedo hacer. A veces lo simple es lo mejor», dijo Leonardo mirando a Pedro, que comía felizmente. Después de la cena, mientras Pedro jugaba con su carrito en el suelo, Leonardo ayudó a Marina a recoger la mesa. Fue un gesto sencillo, pero significativo para ella. «Gracias por invitarme», dijo él mientras lavaban los platos juntos. «Esto significa mucho más de lo que imaginas». Marina lo miró, notando la sinceridad en su voz. Aunque todavía tenía dudas sobre muchas cosas, no podía negar que Leonardo estaba esforzándose por ser parte de sus vidas de una manera genuina. Cuando Leonardo se despidió esa noche, Pedro corrió hacia él para darle un abrazo. «¿Tienes que venir otra vez, prometido?», dijo el niño con una sonrisa. Leonardo asintió sonriendo también. «Prometido». Esa noche, después de acostar a Pedro, Marina se sentó en el balcón con una taza de té. Pensó en cómo su vida había cambiado desde que Leonardo apareció. Aunque al principio lo había visto como un extraño misterioso, ahora comenzaba a verlo como alguien en quien podía confiar, alguien que realmente quería ayudar. Pero aún había un camino por recorrer. Leonardo, por su parte, caminó de regreso a su esquina habitual, pero esa vez con una sensación diferente. Había compartido una cena con ellos, un momento de calidez y simplicidad que hacía tiempo no experimentaba. Sin embargo, sabía que aún quedaba mucho por resolver. Marina lo había aceptado en su vida, pero todavía había barreras entre ellos, preguntas que necesitaban respuestas. Mientras la ciudad se sumía en el silencio de la noche, ambos reflexionaban sobre el vínculo que se había formado entre ellos. Marina, por primera vez en años, sentía que no estaba sola en su lucha. Leonardo, por su parte, comenzaba a entender que había encontrado algo mucho más valioso que cualquier riqueza. Una familia que, aunque no era suya, le daba un propósito que había perdido hacía tiempo. Y aunque ninguno de los dos sabía lo que les esperaba, ambos estaban dispuestos a seguir avanzando, paso a paso, hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. Marina despertó al día siguiente con una sensación diferente. La cena de la noche anterior había sido un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, los momentos simples podían traer calidez y conexión. Mientras preparaba el desayuno para Pedro, notó que el niño no dejaba de hablar de Leonardo. «Mamá, ¿crees que Leonardo tiene una casa como la de las películas?», preguntó Pedro, sosteniendo su carrito rojo mientras comía. Marina sonrió y trató de responder con sinceridad. «No lo sé, hijo, pero parece ser alguien que prefiere cosas simples». Aunque Marina intentaba mantenerse tranquila, en su interior seguía reflexionando sobre la presencia de Leonardo en sus vidas. Aunque él se había mostrado genuino, su identidad como multimillonario aún la desconcertaba. ¿Qué lo había llevado realmente a su mundo? ¿Y por qué sentía que podía confiar en él, a pesar de todo? Esa mañana, Leonardo también despertó con pensamientos cargados de emoción. La cena en casa de Marina le había recordado algo que había olvidado durante años, la conexión humana genuina. Mientras se sentaba en su banca habitual, reflexionó sobre lo lejos que había llegado desde que decidió dejar su vida anterior. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba avanzando hacia algo significativo. Más tarde ese día, Marina recibió una llamada inesperada en el trabajo. Era Marcelo, su jefe. «Marina, tenemos una reunión especial en la oficina la próxima semana. Es con un grupo de ejecutivos importantes y queremos que seas parte del equipo que prepare el evento». «¿Yo?», preguntó Marina sorprendida. «Sí, has demostrado ser una empleada confiable y trabajadora. Creemos que sería una buena oportunidad para ti». Marina agradeció la oportunidad, aunque la idea de trabajar en un evento tan importante la llenaba de nerviosismo. Sin embargo, algo en su tono le hizo preguntarse si esta nueva oportunidad también estaba relacionada con Leonardo. Esa tarde, Marina y Pedro regresaron al parque como de costumbre. Leonardo estaba allí sentado en su banca, como si los estuviera esperando. «¡Leonardo!», gritó Pedro mientras corría hacia él, sosteniendo un nuevo dibujo que había hecho en la escuela. «Hola, campeón», respondió Leonardo, sonriendo mientras el niño le mostraba su creación. Marina llegó unos momentos después, saludándolo con un gesto de cabeza. «Hola, Leonardo. Gracias otra vez por la cena de anoche.
Pedro no ha dejado de hablar de ti. Leonardo sonrió notando la calidez en su tono. Fue un placer, Marina. Es un honor compartir tiempo con ustedes. Mientras Pedro jugaba en los columpios, Marina aprovechó el momento para hablar con Leonardo. Hoy recibí una noticia interesante en el trabajo. Me pidieron que participe en la preparación de un evento importante. Leonardo arqueó una ceja claramente intrigado. Eso suena como una gran oportunidad. Sí, pero no puedo evitar pensar que de alguna manera esto está relacionado contigo, dijo Marina, mirando a Leonardo con una mezcla de gratitud y sospecha. Leonardo no negó nada. En lugar de eso, asintió lentamente. He intentado ayudar desde las sombras, pero no porque crea que no puedes hacerlo por ti misma. Eres increíblemente capaz, Marina. Solo quería asegurarme de que tuvieras las oportunidades que mereces. Marina suspiró, reconociendo la sinceridad en sus palabras. Aunque todavía tenía dudas, no podía negar que las acciones de Leonardo habían mejorado su vida. Aprecio lo que haces, Leonardo, pero quiero que entiendas que no necesito que me rescaten. Solo quiero avanzar por mi propio esfuerzo. Y lo estás haciendo, respondió él con suavidad. Solo estoy aquí para apoyarte, no para interferir. La conversación fue interrumpida por Pedro, que corría hacia ellos con una sonrisa radiante. «Leonardo, ven a jugar conmigo», gritó el niño jalándolo de la mano. Leonardo rió y se levantó, siguiendo a Pedro hacia los columpios. Marina los observó desde la distancia, sintiendo algo que no había sentido en años: paz. Aunque las dudas aún rondaban su mente, no podía negar que Leonardo había traído algo positivo a sus vidas. Esa noche, después de acostar a Pedro, Marina se sentó en el balcón con una taza de té como era su costumbre. Pensó en todo lo que había cambiado desde que conoció a Leonardo. Su presencia había traído incertidumbre, pero también esperanza. Marina no sabía qué les deparaba el futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, se permitió soñar con la posibilidad de algo mejor. Por otro lado, Leonardo volvió a su rincón habitual con una mezcla de alegría y preocupación. Había logrado ganarse un lugar en las vidas de Marina y Pedro, pero sabía que aún había barreras por superar. Decidido a seguir adelante, prometió que haría todo lo posible para ayudarlos a alcanzar la estabilidad y la felicidad que merecían. Mientras las luces de la ciudad se apagaban lentamente, ambos reflexionaron sobre el vínculo que habían formado. Aunque venían de mundos completamente diferentes, estaban aprendiendo a confiar el uno en el otro, construyendo algo que podría cambiar sus vidas para siempre. Los días siguientes estuvieron marcados por una mezcla de emoción e incertidumbre para Marina. Mientras se preparaba para el gran evento en su trabajo, no podía dejar de pensar en Leonardo. Su presencia constante, su disposición para ayudar y, sobre todo, la conexión que estaba desarrollando con Pedro, la tenían desconcertada. Aunque agradecía todo lo que había hecho, seguía preguntándose cuáles eran sus verdaderas intenciones. Leonardo, por su parte, observaba con satisfacción cómo Marina florecía en su nuevo entorno. Verla aceptar responsabilidades importantes y crecer profesionalmente le daba un propósito que no había sentido en años. Sin embargo, también sabía que su tiempo como observador estaba llegando a su fin. Si quería ser parte real de sus vidas, tendría que tomar decisiones más audaces. El día del evento llegó, y Marina estaba lista para enfrentarlo con una mezcla de nervios y determinación. Había pasado días revisando cada detalle, asegurándose de que todo saliera perfecto. Marcelo, su jefe, le había dado responsabilidades clave, lo que demostraba que confiaba plenamente en ella. La sala de conferencias estaba impecable, con mesas elegantemente dispuestas y un buffet que reflejaba el nivel de prestigio de la empresa. Marina supervisaba cada movimiento del equipo, asegurándose de que todo funcionara sin problemas. Mientras observaba cómo los invitados comenzaban a llegar, no podía evitar sentirse orgullosa de lo que había logrado. Entre los asistentes, Marina reconoció a varios ejecutivos importantes cuyos nombres había visto en documentos de trabajo. Sin embargo, un nombre seguía destacándose en su mente: Leonardo Albuquerque. Aunque sabía que era poco probable que él estuviera presente, no pudo evitar buscarlo entre la multitud. Para su sorpresa, al final del salón lo vio. Leonardo estaba allí, vestido elegantemente, con una confianza que irradiaba en cada paso. Marina sintió un escalofrío al verlo en un entorno completamente diferente al que estaba acostumbrada. Este no era el hombre de ropa desgastada que conocía del parque.
Este era el Leonardo Albuquerque del que había leído en los titulares. Sus miradas se encontraron y Leonardo se acercó lentamente, esquivando a los demás invitados. Cuando llegó a su lado, le dedicó una sonrisa cálida. «Hola, Marina. ¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó ella, incapaz de ocultar su sorpresa. «Es parte de mi mundo, después de todo», respondió él con calma. «Pero no vine solo como invitado. Quería verte en acción». Marina sintió una mezcla de orgullo y confusión. Estaba agradecida por su apoyo, pero también le preocupaba lo que los demás pudieran pensar. «Este es tu verdadero yo, ¿no?», dijo finalmente, refiriéndose a su apariencia elegante y su actitud segura. «Es parte de mí, pero no todo», respondió Leonardo mirándola con seriedad. «El hombre que conociste en el parque también es real. Ambos somos parte de lo que soy». Antes de que pudieran continuar la conversación, Marcelo se acercó a ellos con una expresión de entusiasmo. «Leonardo, me alegra mucho verte aquí. Marina ha hecho un trabajo excelente en la organización del evento. Deberías estar orgulloso de ella». Leonardo asintió, sonriendo. «Lo estoy. Marina es increíblemente talentosa». Marcelo se retiró poco después, dejándolos solos nuevamente. Marina no pudo evitar sentirse expuesta, como si todo lo que había construido estuviera siendo observado desde un nuevo ángulo. «No tienes que hacer esto, Leonardo. No necesitas venir aquí para impresionarme», dijo ella con sinceridad. «No vine a impresionarte, Marina. Vine a apoyarte. Quería que supieras que confío en ti y en lo que puedes lograr». Marina lo miró notando la sinceridad en sus ojos. Aunque todavía sentía cierta resistencia, algo en sus palabras la tranquilizó. Decidió concentrarse en el evento y dejar sus dudas para después. La noche fue un éxito. Los invitados estaban impresionados con la organización y Marcelo no dejaba de felicitar a Marina por su excelente trabajo. Cuando todo terminó, Marina se encontró nuevamente con Leonardo en un rincón tranquilo del salón. «Fue una gran noche», dijo él rompiendo el silencio. «Sí, lo fue», respondió ella permitiéndose una pequeña sonrisa. Leonardo la miró por un momento antes de hablar. «Marina, quiero que sepas que todo lo que he hecho ha sido porque creo en ti. No por lástima, ni por culpa, sino porque veo algo en ti que no veo en mucha gente». Marina lo escuchó con atención, sintiendo que sus palabras eran genuinas. Aunque aún tenía muchas preguntas, decidió dar un paso hacia la confianza. «Gracias, Leonardo. No sé qué viene después, pero estoy dispuesta a descubrirlo». Esa noche, mientras Marina regresaba a casa con Pedro, no podía evitar sentirse más ligera. Había enfrentado un gran desafío y lo había superado. Leonardo, con todas sus complejidades, parecía estar genuinamente interesado en apoyarla, y aunque el camino seguía siendo incierto, algo le decía que estaba en el lugar correcto. Por su parte, Leonardo caminó de regreso a su refugio con una sensación de esperanza renovada. Sabía que aún había mucho por resolver, pero por primera vez en años sentía que estaba avanzando hacia algo que realmente importaba. Los días posteriores al evento marcaron un cambio significativo en la vida de Marina. El reconocimiento que recibió por su trabajo no solo la llenó de orgullo, sino que también fortaleció su confianza en sí misma. Marcelo, su jefe, le había insinuado que podrían surgir más oportunidades en el futuro, y aunque eso la emocionaba, sabía que todavía debía mantenerse enfocada en su presente. Sin embargo, su relación con Leonardo continuaba siendo una mezcla de complicidad y dudas. Marina valoraba su apoyo, pero su posición como multimillonario siempre parecía un recordatorio de la enorme brecha entre sus mundos. Por otro lado, Leonardo estaba decidido a demostrarle que sus intenciones eran genuinas y que su riqueza no definía quién era realmente. Una tarde, mientras Marina y Pedro paseaban por el parque, encontraron a Leonardo en su banca habitual. Esta vez llevaba ropa más pulcra, aunque todavía conservaba un aire modesto. Pedro corrió hacia él como de costumbre, mostrándole otro dibujo que había hecho en la escuela. «Mira, Leonardo, es una casa grande con un jardín como la que mamá dice que tendremos algún día». Leonardo tomó el dibujo con cuidado y lo observó detenidamente. «Es una casa hermosa, Pedro, y estoy seguro de que tú y tu mamá la tendrán algún día». Marina, que había alcanzado a Pedro, sonrió ligeramente, aunque evitó responder. La ambición de Pedro por una vida mejor era algo que ella compartía, pero no quería alimentar expectativas que no podía garantizar. «¿Podemos ir a tomar un helado?», preguntó Pedro, cambiando rápidamente de tema. Marina miró a Leonardo,
quien captó la indirecta y se ofreció a acompañarlos. Caminando juntos hacia una pequeña heladería del barrio, Leonardo observaba con interés la dinámica entre madre e hijo. Marina, aunque aún reservada, parecía más relajada a su lado, y Pedro hablaba sin cesar, lleno de entusiasmo. Mientras Pedro disfrutaba de su helado de chocolate, Marina y Leonardo se sentaron en una mesa cercana. El ambiente era tranquilo, y por un momento todo pareció normal, como si fueran una familia cualquiera. «Pedro tiene grandes sueños», comentó Leonardo, rompiendo el silencio. «Sí, y haré todo lo que esté a mi alcance para que tenga una vida mejor», respondió Marina con firmeza. Leonardo la miró admirando su determinación. «No tengo dudas de que lo lograrás. Pero Marina, quiero que sepas algo. Estoy aquí para ayudarte en lo que necesites. No quiero imponerme, pero quiero ser parte de este camino, si me lo permites». Marina lo miró fijamente, evaluando sus palabras. A pesar de todas las dudas que aún tenía, no podía ignorar el impacto positivo que Leonardo había tenido en sus vidas. «Agradezco lo que has hecho, Leonardo, de verdad, pero necesito tiempo. Estoy aprendiendo a confiar de nuevo, y eso no es fácil para mí». Leonardo asintió respetando su decisión. «Tómate todo el tiempo que necesites. Estaré aquí cuando estés lista». Después de terminar el helado, regresaron al parque, donde Pedro continuó jugando mientras Marina y Leonardo se sentaban a observarlo. La conversación fluyó con naturalidad, y por primera vez, Marina comenzó a compartir más sobre su pasado. Habló de sus luchas como madre soltera, de las noches en las que apenas podía dormir preocupada por el futuro y de los sacrificios que había hecho para proteger a Pedro. Leonardo la escuchaba atentamente, sintiendo una profunda admiración por su fuerza y resiliencia. En ese momento, se dio cuenta de que su conexión con Marina iba más allá de la admiración. Había encontrado en ella y en Pedro algo que nunca había tenido, un sentido de pertenencia y propósito. Antes de despedirse esa noche, Leonardo se agachó para hablar con Pedro. «Pedro, ¿puedes hacerme un favor?» «¿Cuál?», preguntó el niño con curiosidad. «Nunca dejes de soñar, porque los sueños grandes son los que hacen cosas increíbles». Pedro asintió con entusiasmo, y Marina, que observaba la escena, sintió una extraña calidez en el pecho. De regreso en su apartamento, mientras Pedro dormía, Marina se sentó en el balcón con una taza de té, como era su costumbre. Miró las luces de la ciudad y pensó en cómo su vida había cambiado desde que Leonardo apareció. Aunque aún quedaban muchas preguntas, había algo innegable. Sus acciones habían traído estabilidad y esperanza a su vida. Leonardo, por su parte, regresó a su rincón habitual con una mezcla de satisfacción y dudas. Sabía que Marina estaba comenzando a abrirse, pero también entendía que necesitaba tiempo y espacio. Decidido a continuar apoyándola desde donde ella lo permitiera, prometió que haría todo lo posible por mantener ese vínculo que tanto significaba para él. Mientras la ciudad se sumía en el silencio de la noche, ambos reflexionaron sobre el inesperado camino que los había unido. Aunque sus vidas seguían siendo diferentes en muchos aspectos, compartían un deseo común: construir algo nuevo, algo que pudiera trascender las barreras del pasado. Marina comenzaba a notar cómo su vida tomaba un rumbo más estable. Aunque todavía había desafíos, sentía que las piezas del rompecabezas finalmente empezaban a encajar. Su relación con Leonardo, aunque aún envuelta en incertidumbre, se había convertido en una constante que le daba apoyo en los momentos más difíciles. Pedro, por su parte, no podía ocultar su entusiasmo cada vez que veía a Leonardo, a quien ya consideraba parte de su pequeño mundo. Una tarde, mientras organizaba la despensa del apartamento, Marina se dio cuenta de algo que no había sucedido en meses. Tenía suficiente comida para pasar varias semanas sin preocuparse por qué poner en la mesa. Fue un pequeño momento de triunfo, pero significativo. Su empleo estable y los cambios positivos que había experimentado le habían dado un respiro que antes parecía imposible. Pedro entró corriendo en la cocina, interrumpiendo sus pensamientos. «Mamá, ¿hoy podemos invitar a Leonardo a cenar otra vez?», Marina rió suavemente. «Pedro, no podemos invitarlo todos los días, pero está bien, podemos hacerlo esta noche». Esa tarde, mientras Pedro y Marina caminaban hacia el parque, llevaban consigo una invitación especial para Leonardo. Al llegar, lo encontraron como siempre, sentado en su banca habitual. Esta vez, parecía estar inmerso en sus pensamientos, mirando al horizonte con una expresión que mezclaba serenidad y melancolía.
Pedro fue el primero en hablar. «Leonardo, mamá dice que puedes venir a cenar otra vez». Leonardo levantó la mirada y sonrió al verlos. «Eso suena maravilloso. Gracias por invitarme». De camino al apartamento, Marina no pudo evitar observar a Leonardo con más detenimiento. Aunque su presencia ya no le resultaba tan desconcertante como al principio, todavía había algo en él que la intrigaba profundamente. Era como si llevara consigo una carga invisible, un peso que nunca mencionaba, pero que siempre estaba presente en sus gestos. La cena fue sencilla pero agradable. Pedro, como siempre, llenó la mesa con su energía y entusiasmo, hablando de sus planes para construir una ciudad con bloques de juguete. Leonardo escuchaba con paciencia, animándolo a seguir soñando. Marina, mientras tanto, observaba la interacción entre ambos con una mezcla de gratitud y cautela. Después de la cena, Pedro se quedó dormido en el sofá mientras jugaba con sus bloques. Marina y Leonardo se sentaron en el balcón, disfrutando del aire fresco de la noche. Por un momento, el silencio entre ellos fue cómodo, como si no hubiera necesidad de palabras. Finalmente, Marina rompió el silencio. «Leonardo, ¿alguna vez piensas en volver a tu antigua vida?» Leonardo la miró, sorprendido por la pregunta. Reflexionó antes de responder. «He pensado mucho en eso, Marina, pero la verdad es que no sé si puedo volver a ser el hombre que era antes. Mi vida anterior estaba llena de éxito, sí, pero también de vacío. Desde que los conocí a ti y a Pedro, siento que he encontrado algo más valioso, algo que nunca tuve antes, un propósito». Marina asintió lentamente, procesando sus palabras. Aunque todavía tenía dudas sobre sus verdaderas intenciones, no podía negar que Leonardo había demostrado ser sincero en sus acciones. «Te es curioso», dijo finalmente. «Pensaba que tener dinero resolvería todos los problemas, pero tú me haces cuestionar eso». Leonardo sonrió, pero había tristeza en su mirada. «El dinero puede facilitar muchas cosas, pero no puede darte lo que realmente importa. Amor, conexión, sentido, esas son cosas que no se pueden comprar». Esa noche, cuando Leonardo se despidió, Marina sintió que algo en su relación había cambiado. Había una nueva comprensión entre ellos, un entendimiento mutuo que comenzaba a derribar las barreras que los separaban. Leonardo, por su parte, caminó de regreso a su rincón habitual con una mezcla de esperanza y miedo. Sabía que estaba acercándose cada vez más a Marina y Pedro, pero también entendía que había llegado el momento de tomar una decisión importante. O se comprometía por completo con esta nueva vida, o debía enfrentarse al peso de su pasado. Desde la ventana de su apartamento, Marina miraba las luces de la ciudad y pensaba en cómo Leonardo había impactado su vida. Aunque aún había mucho que descubrir sobre él, algo en su interior le decía que su presencia no era una coincidencia, sino el comienzo de algo que podría cambiarlo todo. Mientras ambos reflexionaban sobre el camino que los había llevado hasta ese punto, una cosa era clara: sus vidas estaban irrevocablemente entrelazadas, y lo que sucediera después dependería de la confianza que pudieran construir juntos. Leonardo despertó esa mañana con una mezcla de determinación y nerviosismo. Sabía que había llegado el momento de dar un paso más audaz en su relación con Marina y Pedro. Después de meses en los que había observado, ayudado desde las sombras y construido un vínculo con ellos, sabía que no podía seguir manteniendo ciertas distancias. Quería ser más que un espectador en sus vidas. Quería formar parte de ellas de una manera más significativa. Por otro lado, Marina se encontraba en la cocina preparando el desayuno para Pedro. Los últimos días habían sido extrañamente tranquilos, pero sentía que algo importante estaba por suceder. Las palabras de Leonardo de la noche anterior seguían resonando en su mente. Amor, conexión, sentido, esas son cosas que no se pueden comprar. Aunque todavía tenía dudas, no podía negar que él se había convertido en alguien esencial en su día a día. Pedro, como de costumbre, se sentó a la mesa con su carrito rojo en la mano. «¿Hoy veremos a Leonardo, mamá?», preguntó con entusiasmo. «Es posible», respondió Marina con una sonrisa. Esa tarde, Marina y Pedro se dirigieron al parque como ya era habitual. Al llegar, vieron a Leonardo de pie, en lugar de sentado en su banca habitual. Su postura era más recta y llevaba ropa más formal, aunque sencilla. Pedro corrió hacia él de inmediato, mientras Marina lo observaba con curiosidad. «Leonardo», exclamó Pedro abrazándolo, «¿hoy vas a jugar conmigo?». Leonardo sonrió y le revolvió el cabello.
Claro que sí, campeón, pero primero necesito hablar con tu mamá. Pedro asintió y corrió hacia los columpios, dejándolos a solas. Marina, que se había acercado con cautela, notó que había algo diferente en Leonardo. Había un aire de resolución en su mirada, como si estuviera a punto de decir algo importante. ¿Todo bien?, preguntó intentando sonar casual. Sí, pero hay algo que necesito compartir contigo, respondió Leonardo haciendo una pausa antes de continuar. Marina frunció el ceño intrigada. ¿Qué pasa? Leonardo respiró hondo y comenzó a hablar. Marina, he pasado mucho tiempo pensando en cómo dar este paso. Desde que te conocí, mi vida cambió de formas que no esperaba. Encontré en ti y en Pedro algo que nunca tuve antes, una conexión real, un propósito. Marina lo escuchaba atentamente sin interrumpir. Quiero que sepas que mi intención nunca fue imponerte nada ni invadir tu vida, pero también creo que es hora de ser completamente honesto sobre lo que quiero. Marina se tensó ligeramente, anticipando lo que vendría. Quiero ayudarte a construir el futuro que tú y Pedro merecen, continuó Leonardo. Y no solo desde las sombras, sino estando presente, siendo parte de sus vidas. El silencio que siguió fue intenso. Marina procesaba sus palabras, intentando decidir cómo responder. Por un lado, no podía ignorar todo lo que Leonardo había hecho por ella y su hijo. Pero por otro, sabía que aceptar su propuesta significaría derribar muchas de las barreras que había construido para protegerse. Finalmente habló. Leonardo, no sé qué decir. Has hecho tanto por nosotros, pero esto es mucho. Lo sé, dijo él con suavidad. No espero que tomes una decisión ahora. Solo quiero que sepas que estoy aquí, dispuesto a darlo todo por ustedes, si me lo permiten. Marina lo miró fijamente, buscando señales de egoísmo o segundas intenciones, pero no encontró ninguna. Sus ojos reflejaban sinceridad y vulnerabilidad, algo que pocas veces había visto en alguien. Está bien, respondió finalmente con voz baja pero firme. Podemos intentarlo, pero necesito que seas paciente. Esto es nuevo para mí y no quiero apresurarme. Leonardo asintió, una sonrisa de alivio dibujándose en su rostro. Tendré toda la paciencia del mundo, Marina. Pedro regresó corriendo hacia ellos en ese momento, interrumpiendo el momento con su habitual entusiasmo. Leonardo, mamá dice que podemos comer pizza esta noche. ¿Vienes con nosotros? Marina rió suavemente, agradeciendo la interrupción. Pedro, primero debemos llegar a casa. Pero sí, Leonardo puede acompañarnos si quiere. Esa noche, mientras compartían una pizza en el pequeño apartamento, el ambiente era diferente. Aunque las dudas y los temores seguían presentes, había una sensación de esperanza que los unía. Pedro estaba feliz, ajeno a las complejidades de la conversación de esa tarde, y Marina y Leonardo compartían miradas cómplices, sabiendo que habían dado un paso importante hacia algo nuevo. Cuando Leonardo se despidió esa noche, prometió regresar pronto. Marina, al cerrar la puerta, sintió una extraña mezcla de alivio y expectación. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que no lo recorrería sola. Desde su rincón habitual, Leonardo miró las luces del apartamento de Marina con una sonrisa tranquila. Por primera vez en años, sentía que estaba exactamente donde debía estar, al lado de las personas que le habían dado un nuevo propósito en la vida.